Las historias de hermanos han dado mucho de sí, sobre todo cuando se llevan mal, desde Caín y Abel a que fue de Baby Jane, pasando por los Gallagher. Hay una historia que se está representando estos días en las naves del Español de Matadero, en Madrid, y que ahonda en este tema. Se titula True West, su autor es Sam Shepard, fue finalista al premio Pulitzer en el año 83 y ahora se puede ver, como te decía, en adaptación de texto de Eduardo Mendoza. Dirige Montse Tiché, protagonizan Quique Guaza y Tristán Ulloa. Quique, buenos días y gracias por venir a Radio 3. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Pues iba a venir también Tristán, pero... podríamos resumir así su papel en la obra. Pues mira, sí. Y nos lo ahorramos. Yo también me tiro alguno, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues se escuchaban más el día que yo fui los suyos, los de Tristán. Bueno, hace más cosas Tristán Ulloa en la obra. Como sacarte de quicio a ti. Sí, la verdad es que lo hace muy bien. Sí. Sí. Yo voy a intentar no sacarte de quicio, tanto como él. Lo manejo bien, las sacadas de quicio. Los eructos me salen mucho peor que a vosotros. Oye, hay un proverbio hindú que dice que no hay ningún amigo como un hermano y ningún enemigo como un hermano. Ay, sí. Sí, lo compartes por completo, ¿no? Es que está todo ahí, ¿eh? Los hermanos está todo. Está la admiración, está el odio, está el querer ser, está todo el núcleo de la familia, ¿no? Hablan los psicólogos y los conocedores de la mente hablan que de los 0 a los 7 años es cuando se desarrolla un poco todo ¿no? Y luego lo demás, dicen, son repeticiones, ¿no? de las emociones que hemos vivido en esa época. Entonces, claro, un hermano con el que has compartido esa época de gestación de lo nuclear, pues claro, ahí está todo. Ahí está todo. La adaptación de ese texto de True West, como decía, es de Eduardo Mendoza y la dirección de Montse Tiché. ¿Conocías el texto antes de que te llegara aquí? Sí. O sea, Sam Shepard es uno de los que se lee, se estudia, se representa. Esta obra ha sido mítica en mi vida, fíjate. No, pero sí, porque yo estudié en la escuela de Cristina Rota y mi primera profesora fue María Boto y me acuerdo que hicimos una improvisación en la clase y María dijo, esta improvisación me recuerda mucho al verdadero oeste, y entonces yo ahí ya con 20 años leí el verdadero oeste de Sam Shepard y ya a partir de ahí quedé emocionado por esa obra, y luego ya tener la suerte de hacerla, yo siempre la he querido hacer y que se me cruzara, pues claro, ha sido pues como un sueño cumplido. Sí, tal cual. Oye, ¿de qué iba esa improvisación? Como para que le sonara a María. Bueno, porque en el primer... No, es que en el primer año de Cristina Rota lo que hacíamos era improvisaciones. Entonces, bueno, yo me acuerdo que con un compañero que se llama Tato Portillo hicimos una improvisación y era pues no sé si eran 2 hermanos en esa época, ahora 2 amigos y tal, pero hablaría de algo parecido, de un guión y tal. Y entonces a María le rebotó ahí a María Boto y entonces... Te inoculó el justo. El y veneno. Entonces ya leí esa obra y ya la empezamos a trabajar ese primer año, desde un sitio muy inocente, claro. Ahora ya es otra cosa, otra cosa que suena así. Aquí puedes quedarte mientras yo esté. Oye, no hace falta que me des permiso, ¿vale? En el desierto no hacía calor. Es un calor de otro tipo, ahí es limpio. Oye, Lee, estoy esperando a alguien dentro de un rato. Ah, una amiguita. No, un productor. Es que la historia está muy bien. Esta vez has dado en el clavo. Me alegra mucho oírlo. Pero me acabas de decir que podría cambiar mi vida. ¿Por qué no podría cambiar la suya? Él es diferente. Tengo un western que alucinarías. ¿En serio? Sí, un western contemporáneo basado en una historia real. Vas a escribir esa puñetera sinopsis o el coche va a acabar en Arizona. Estoy tratando de concentrar. Tú estás tratando de concentrarte. Eso lo he dicho. No voy a escribir esa mierda ni para ti ni para nadie. No tener conciencia es una condición previa para ser delincuente. En el desierto nunca estaría en una situación como esta. Por primera vez desde que llegaste estoy disfrutando realmente de tu compañía. Estamos en una casa en las afueras de Los Ángeles, que es donde se escriben los guiones y hay productores y alcohol para llenar pantanos. Tenemos a un hermano que es tu personaje, que es guionista. El otro, que es el que interpreta a Tristán Ulloa, aparece colgado de la botella y te la va liando un poquito. Sí, un poquito. Entre los dos os vais modificando, os vais transformando. No diré que para bien, o sea, ya cada uno ya eso... Vais cuesta abajo, digamos, y sin freno, resumiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Os vais dejando llevar. Sí, bueno, es un punto de inflexión, yo creo, en la vida de estos dos personajes.
Igual yo creo sobre todo en la de Austin, la de mi personaje, ¿no? Eso te iba a decir, que creo que el tuyo es el que más variación sufre. Sí, bueno, él no lo parece en un principio, pero si estamos bien atentos a lo que cuenta Sam Shepard en la obra, que es de verdad, esta obra es como un reloj suizo, o sea, no hay nada que sea casual, ni la más mínima coma. Entonces, si está uno atento a la obra, se da cuenta como que Austin, el personaje de Austin, no está en un momento de realización personal, o sea, vitalmente no es una persona que se sienta realizada, ni que esté feliz del todo. Eso se ve hasta físicamente, fíjate, que se te ve como un personaje como piltrafilla, ¿sabes? Que lo ves ahí como un poco mequetrefe y tal, y luego es que hasta cambias físicamente. Fíjate. Es como que se desabrochara de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, es que hay algo, ¿no? En estos dos personajes, como hablamos antes del germen de donde está todo, es una infancia completamente distorsionada de la realidad y una infancia con violencia y alcohol. Y entonces el personaje de Austin lo que ha hecho es como intentar salirse de ese track que lleva la familia, ¿no? Y de alguna manera renegar de toda esa violencia, de todo ese alcohol, pero a través del sueño americano, es decir, no a través de ir hacia adentro, ver qué ha pasado, ir sanando todo eso. Entonces, claro, eso está latente ahí, está latente y a la mínima que el otro le pincha, sale. Lo que hay es una cantidad de alcohol por un tubo, pero vamos, como decía Fabio McNamara, alcohol por un tubo. Sí. Yo no lo había visto desde Principiantes, desde aquello que hizo Lima de Raymond Carver, que también se bebía mogollón en escena. Y yo no sé eso cómo lo lleváis, porque en su día cuando hablábamos de aquella otra obra, hace ya un par de temporadas, nos decía Javier Gutiérrez, dice, es que es complicadísimo, está todo el rato bebiendo porque tiene muchas ganas de hacer pisto todo el rato. Es que esto claro, que sea agua, estás todo el rato con las ganas de ir a esto ocurre, le ocurre más a Tristán, que bebe desde el principio. Tú bebes como de la mitad para el final. Yo de la mitad para el final, pero sí, hay momentos que de repente dices, Dios, que acabe porque es que necesito ir al baño. Tengo que ir al baño, claro. Es un problema de interpretación esto, ¿no? No, pero al final ya uno lo va controlando. Uno lo va controlando al final, claro. Y luego la voz también es muy importante en el tema de estar borracho. Antes escuchábamos en ese fragmento, porque es Corpus Maximus, o sea, a nivel, apoteosis, y que se os entienda. O sea, que por un lado se os note muy borrachos, claro. O sea, me parece hipermeritorio. Esto ha habido que bueno, ahí tenemos a Montse Tissé, ¿no? Que es la que está todo el rato agarrando los machos. Sí. Para que efectivamente se nos pueda entender, obviamente, porque además es que es como tú bien dices, es de la mitad de la obra para el final, es que va increciendo todo el tema del alcohol. Entonces, claro, porque si no hay que entenderlo, la gente lo tiene que entender. Claro, y esos son algunos retos, por llamarlos así, interpretativos, ¿no? Que he detectado en True West, como decíamos, obra que se puede ver en las naves del Español de Matadero de Madrid hasta el 27 de noviembre. Otros, por ejemplo, ¿tú qué me dirías? Decir, pues mira, esto no fijáis ninguno y esto es súper complicado de hacer. No, la verdad, la verdad es que para mí lo más complicado de hacer es poder mirar a los ojos a los compañeros sin miedo y poder irte ahí con ellos, ¿no? Y eso está. Yo con Tristán, la verdad es que es un placer trabajar también con José Luis Esteban y con Janine Mestre. Sí, que también está eso. Hay otros dos actores, vosotros sois los dos hermanos actores principales, pero ellos también tienen. Y para mí ese es el mayor reto en cualquier lugar y aquí estoy contento porque puedo hacerlo con libertad. ¿No? Eso es fundamental. En el teatro te tienes que agarrar del otro compañero. Eso es fundamental. Si no, la cosa no. En el teatro tiene que surgir esa magia especial y tú tienes que poder imaginar con el otro para que el público lo vea. Entonces, si no hay esa predisposición, y aquí la hay de manera fantástica, entonces eso es genial. Y hay otra curiosidad más que tengo y es acerca del presupuesto para reparar destrozos del decorado, que entiendo que es ingente. Bueno, ingente. Yo no lo sé, pero yo siempre pienso... Porque además es que hay un momento que Tristán empieza a tirar cosas que parece como una especie de ventilador, que llegan a la primera fila. Hay gente que le caen barritas de cereales en los pies de la primera fila. O tenedores, y luego siempre digo, Dios mío, esta gente... Yo siempre recuerdo en las épocas de cuando hacíamos teatro, que empiezas y que después de la función te toca recoger porque no tienes ni regiduría ni nada. Y yo digo, Dios mío, menos mal que esta función no la he hecho hace 20 años. Bueno, tú has dicho que les llegan barritas de cereales, pero a ver, tenemos una tele con un teléfono fijo arrancado y pisoteado, tenemos una máquina de escribir, unos cuantos palos de golf, 2 cajones de cubiertos que salen disparados, tenemos la nevera con la puerta desencajada, una luz fluorescente, entre 20 y 30 rebanadas de pan de molde, 12 de tostadoras. Bueno, y luego todo el agua que se nos cae para arriba, para abajo, las cervezas, todo el rato. Eso es a costa de vuestros honorarios directamente. Es un cuadro de comedor, eso. Sí. Y el regimiento de limpieza de después que pasa por ahí también será importante. Pero lo hacen rápido, porque fíjate que yo hay veces que de repente, yo como soy friolero, yo me llevo una sudadera
horita antes de salir a escena para estar ahí, y entonces luego voy a recogerla, igual a los 5 minutos de haber acabado la función, y veo que digo, joder, ¿cómo se han apañado estos? Madre mía, yo lo veo esto ya organizado, ¿sabes? Fíjate, Quique, que yo me imaginaba ese momento en el que la Dire, porque esto de cuando estabais ensayando algo, a lo mejor en un momento dado, la Dire os decía, ¡romped sin miedo!, ¿no? Porque a lo mejor en otros montajes que hayáis hecho, tú como actor, era todo como, pero esto con cuidado, lo tiras así despacito para que no... Pero aquí hay un desparrame tal, hay un caos tal, que cuando Montse os decía, no, tíralo, tú tíralo, todo, venga a la nevera. Bueno, sí, pero fíjate, sobre todo el que se vuelve arrebatado, locamente arrebatado, es Tristán. Sí, a ti da más por las tostadas. A mí me da más por las tostadas, pero luego el tío tiene muchísimo control, porque luego si tú te fijas bien, lo hace para no generar destrozo de verdad, pero no se nota, o sea, él lo hace con una pericia, pero él lo hace para que no se estropee nada, no se rompan los cajones. Ya si me dices que lo tira ya a la marca me da algo, no, o sea, eso no, pero él lo hace con un control, es como cuando, bueno, hay momentos donde hay mucha pelea física y tal, y ahí parece pero hay un control, hay un control, sí. Bueno. Oye, estamos escuchando de fondo, por cierto, este tema de Bob Dylan, Bronzeville Girl, porque lo coescribió con Sam Shepard. Yo no sé si esta obra se ha hecho mucho, por cierto, este True West, si hay muchas referencias, si cuando hablabais entre los actores o la directora os daba indicaciones, decía, bueno, fijaros esto que se hizo en Nueva York, en no sé cuándo, o en Algete, no sé qué, o sea... No, creo que se hizo hace... no sé si no lo sé muy bien si fue el 92, fue la última vez que se hizo aquí en España. En España no se ha hecho mucho, en Estados Unidos se ha hecho mucho. Sí. Es verdad que en un principio parece que puede remitir, bueno, parece no, quiero decir, remite a toda la cultura norteamericana. Yo he pasado parte de mi adolescencia e infancia en Estados Unidos, con lo cual también ahí de esas fuentes podía beber, al igual que Eduardo Mendoza al traducirlo. Pero luego, de alguna manera, en realidad... habla de temas muy, muy abstractos, muy generales que nos pueden tocar a todos. Porque lo del tema del sueño americano, eso lo tenemos todos metidos en el cuerpo, la familia, los hermanos, el amor, son temas muy... tiene tantas capas esta función, porque además Shepard la escribió después de ganar el premio Pulitzer. Shepard siempre ha renegado mucho de Hollywood y todo ese tema. Entonces él ganó el premio Pulitzer. Por El niño enterrado. Y luego, justo, El niño enterrado. Y luego dijo... a mí no me gusta entrar tal, y entonces se marcó la astracanada del verdadero oeste, que encima le nominaron también para el Pulitzer. Es verdad, pero es él verdad. Lo que tenía la intención es como de salirse de ese canal de mainstream, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa época de los 80. Es verdad, porque yo el niño enterrado, que es la que se llevó el Pulitzer, no la conozco, pero en esta es verdad que hay un punto, digamos, de absurdo, que tampoco vamos a desvelar más, pero que no sé si hoy, por ejemplo, entendemos del todo. Es como... ¿qué ha pasado aquí? O sea, yo estaba viendo una cosa y de repente no sé muy bien lo que estoy viendo. Obra de repente, hay un descoloque absoluto. Cierto. La obra de repente, sin darte mucha cuenta, te encuentras en un punto como espectador que dices, pero espérate un momento, parece que es como si fuera surrealismo, teatro del absurdo. Sí. Pero lo hace de una genialidad tal que uno se encuentra de repente viendo eso, no es consciente de cómo va entrando en ese surrealismo, pero efectivamente va hacia el surrealismo. Y ya la escena final, que no la vamos a desvelar, pero acuérdate, es como la traca final, porque de repente pero ¿qué es esto que está pasando? ¿No? Es algo muy metafórico, muy surrealista. Esto lo hablabais, entiendo, entre los actores, con la directora. Y, por ejemplo, Janine ahí tiene que hacer un trabajo. La que hace de madre. La que hace de madre. Porque esto como lo has dejado, están en casa los niños, en este caso los niños ya son creciditos, y la madre pues puede llegar o no puede llegar. No voy a decir más, pero claro. Y Janine, la que hace de madre ahí, tiene que hacer un trabajo muy, muy, muy medido, porque desde un lugar, desde actoral, uno tiende a irse hacia un lugar, pero hay que contar lo que Shepard quería contar, que era algo metafórico, algo surrealista. Entonces ella tiene que estar todo el rato muy, muy, muy domada por sí misma y por Montse, ¿no? Para no irse hacia un lugar más natural o más naturalico, digamos, porque hay que contar otra cosa, ¿no? Pero es difícil esa escena, la hace muy bien Janine, hablamos con Quique Guaza, que es uno de los protagonistas de True West, esta obra de Sam Shepard que se representa en Madrid, Naves del Español de Matadero. Dices, había que ser fiel a Sam Shepard. Bueno, o no. O sea, a lo mejor Montse podía haber dicho, la directora me refiero, pues mira, yo a día de hoy, esta forma de hacer o de ver o lo que sea, o no, como actores, como directora, decís, bueno, si hacemos esta obra, esto es a roles o a setas. O sea, vamos a roles o a setas. Mi representante, que es Elvira Sánchez Gallo, que es muy graciosa, dice
que es cuando hablamos de una obra, digamos, más sencilla, por decirlo de alguna manera, sin entrar en juicios de nada, dice, no, es que esta obra no es Escóndete que viene mi marido, es True West de Sam Shepard. Entonces, es lo que te comentaba antes, las pausas, los puntos suspensivos, las comas, todo está puesto por algo. Las acciones de los personajes. En la segunda escena, por ejemplo, aparece Austin regando las plantas. No hay nada que esté puesto de manera aleatoria. Es todo por alguna razón. Por eso, entonces, claro, la única manera... Mira, yo cuando pensaba en esta obra, pensaba, si se pudiera hacer una adaptación, igual se podría hacer una adaptación llevándola a la España profunda. Porque habiendo pasado yo esta época en Estados Unidos, que te digo, de mi infancia, adolescencia, y luego partes de la España profunda, hay veces encuentro puentes comunicantes muy interesantes. Entonces, igual se podría hacer una adaptación desde ahí, pero tendría que ser una adaptación muy libre y muy específica. Si no, yo creo que hay que ser lo más fiel posible a la función, porque la función está escrita, digamos, lo que te digo, como un reloj suizo. Bueno, además, Shepard también era actor. Efectivamente. Con lo cual yo creo que él sabía lo que se hacía, vamos. Totalmente. Como actor, ya de actor, o sea, como dramaturgo, vale. Dios, Shepard. ¿A ti como actor te gustaba? A mí me gustaba mucho. Sí, ¿no? Me parecía era un actor muy libre, ¿no? Muy poco mainstream. A mí es que eso me encanta, ¿no? Sí, además fue marido de Jessica Lange, tuvo 2 hijos con ella. O sea, la vida de Shepard es apasionante. Sí. Apasionante. Bueno, acabó rodando, fíjate, haciendo un protagónico con Mateo Gil, uno de los últimos papeles. Efectivamente. Blackthorn, aunque bueno, pues Días del Cielo, Elegidos para la Gloria. Estas cosas que se cierran, ¿no? Yo también trabajé con Mateo Gil en una película. A veces en nuestra profesión lo bonito es que hay veces que hay circulitos que se cierran, Mateo, ¿no? Pero cuando estos trabajos, ahora te iba a hacer yo a ti un poco. A ver, vamos a ver. Hicimos Proyecto Lázaro. Proyecto Lázaro. Sí, en el 2017. Yo creo que fue justo el año que murió Shepard. Sí. Porque tú has hecho Altamira, has hecho también Antonio, Sobreviviré con Antonio Banderas, eso es, has hecho Sobreviviré. Has hecho teatro a punta pala. Sí, teatro toda la vida. Absolutamente comprometido. O Juguetes Rotos, que hablábamos antes, que ha sido una obra que ha marcado un poco un antes, un después, no sé, en tu carrera. Con la que ahora te vas a Juguetes a nos vamos ahora, ya nos han confirmado una maravilla que es Colombia, que nos vamos creo que es 22 y 23 o 23 y 24 de junio, no lo sé bien, pero vamos a un sitio, Colombia fantástico. Hay cositas además ahí que vamos a aprovechar el viaje para ir a otros sitios, estoy convencido. Lo que pasa es que no sé, pues ya sabes, estas cosas que no se pueden hablar cuando no están confirmadas. Efectivamente, pero sí, Juguetes de Carolina Román con Nacho Guerreros, producido por Rocambolescas, ha sido una función que nos ha traído regalos. Bueno, ha sido... Además siempre decíamos con Juguetes, se nos caía algo y siempre decíamos, no nos preocupemos, que ya verás que a la vuelta de la esquina hay algo mejor. Y siempre se cumplía, siempre pasa. Y ahora con esto, no con esta función, también estar en el Matadero para mí es y con Tristán, que le conozco de hace 10 años, no solo a él sino a su familia, porque Tristán es el chico, el marido de Carolina Román, y yo les conozco hace un montón de tiempo. Es una familia querida para mí, es un sueño esto para mí. Además de esto que hemos mencionado, de teatro y de cine, has hecho mucha tele, Amar en tiempos revueltos, Comisario, Cuéntame, La que se avecina, Élite. Te lo comento, Quique, porque yo no sé si vives esa tensión como tu personaje en True West, de ¿saldrá o no tal proyecto? ¿Entrará un productor y será o no viable? En la obra es un guionista, pero los actores... También os movéis siempre en esa incertidumbre de ahora estoy trabajando mucho, pero vete a saber en 2 meses, ¿no? Bueno, es estas cosas que a veces consiste un poco en cambiar como la frecuencia mental, ¿no? De la vibración. El otro día hablando con Clara Lago, que es amiga también de toda la vida, a Clara Lago la he visto nacer casi, decía algo de, a veces está bonito el abrazar esa incertidumbre y en vez de pensar, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer?, transformarlo un poco en la emoción de a ver qué viene ahora. Cuando estás en la emoción de a veces de a ver qué viene ahora, es como si te pusieras en otra vibración mental, ¿no? Y es como un poco de dejarse, ¿no? Confiar en la vida, y al final siempre sale algo. Siempre sale algo. Y cuando, por ejemplo, porque esta es una obra yo creo que descansa mucho, sois 4 intérpretes, pero sobre todo en vosotros 2. Cuando tienes una mala noche, ¿cómo tiras? Dices en el escenario. En el escenario. Bueno, eso es parte del trabajo y del proceso. Pues a veces eso se trata de estar ahí. A veces no hay una mala... Mira, una mala noche, hombre, puede ocurrir, ¿no?
Yo no creo que son las menos. A veces es un trocito de la obra que de repente tienes que luchar más porque estás ahí desconectado. A veces... Oye, por ejemplo, mira, perdona que interrumpa aquí, que estoy pensando, ¿la figura del apuntador cuánto desapareció? Porque bueno, el otro día nos partíamos de risa es que con yo eso. digo, a ver, antes había apuntador y era como en un momento, sobre todo en estas obras que son de tanto texto, que yo entiendo que no sé cuántos folios se traducirá lo tuyo, bueno, pero es una locura de texto. Pues en un momento dado se te puede ir un poco. Y antes había alguien que... Eso mira, no me acuerdo de cuándo dejó de existir, pero yo no sé si hay una reivindicación. Profesores, actores, por Dios que no pongan un apuntador. El otro día hablábamos de eso y nos entraba la risa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que aquí, pues mira, la historia es que aquí... Mira, has comentado un monólogo que yo hacía antes que se llamaba Absolutamente Comprometidos. Sí, que hacía 2 millones de personajes. Hacía 38 solo. personajes yo solo y yo creo que es lo más duro que he hecho en toda mi vida porque claro, ahí tú mismo tienes que estar como controlándote a ti mismo porque hay veces que uno está más bajo que el otro, pero ahí viene la maravillosa figura del compañero. Ya. Entonces yo con Tristán, ahí tenemos el compañero en el que a veces se te puede ir a ti y a veces se le puede ir a él, entonces ahí está el compañero para salvarte el culo. ¿Sois Perdón la apuntador? expresión. Claro. Sí. Claro, entonces de repente te das cuenta que al otro será y arreglas, apañas. A veces se te va a ti y el compañero apaña. Es más que nada en un monólogo cuando se te puede ir. Yo me acuerdo una vez que se me fue en Absolutamente Comprometidos y el director decía, y entonces yo me puse como a correr de un lado a otro del escenario y el director decía, parecías una gallina sin cabeza. Al final siempre agarras. Hay una cosa que decía mi maestro Fernando Piernas, para mí es mi maestro más, que decía, el de adentro siempre sabe. Y es verdad, el de adentro siempre sabe. Entonces, hay una cosa de decir, a ver, se me ha ido, suelta. Es el vértigo ese de suelta, pero cuando sueltas el de adentro siempre te asiste. Sí. Suena un poco a desafío total. ¿A qué te va a salir un bicho en la tripa? Desafío total, un poquito, sí. A ver qué me dice el de adentro. Sí. Porque ya tengo que ir terminando, Quique. Bueno, pues nada, qué cortito. Yo me hubiera quedado aquí más tiempo. Oye, nada, pues tú, cuéntame, te iba a decir, planes, proyectos. Bueno, la obra, ya sabéis, está hasta el 27 de noviembre. Naves del Español de Matadero, Madrid, True West. Sí, de martes a domingo a las 7 de la tarde. Eso es. Entiendo que no va a girar de momento, ¿o sí? Bueno, esto del teatro siempre es así. Tenemos un par de bolos ahora en diciembre. Estas cosas no se saben, ya sabes cómo es. Bueno, irán saliendo. Irán saliendo estas cosas. No. Y luego, pues proyectos personales también hay bastantes, pero estas cosas de... Lo mismo del oso. Bueno, sobre todo es lo de no desparramar la energía, ¿no? Ya te he dicho lo de juguetes, ahí está, que eso es fantástico. Vale. Y luego otras cositas que ya iremos ahí como apuntando. Muy bien. Pues gracias por haber venido a Radio 3. Muchas gracias a ti. Sin haber causado ningún destrozo, sin haber tirado nada, nada, aquí tranquilos. Gracias, Quique. Muchas gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao.